Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y hoy queremos estudiar el versículo 32. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Esto es continuación prácticamente del versículo 31. En realidad sería de esta manera: el que viene del cielo, ¿verdad? Para completar esa primera partecita, el que viene entonces del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. Este es el versículo 32. ¿Cuál es el contexto bíblico, queridos amigos, en el que nos encontramos nosotros? Este versículo continúa, como decíamos, este movimiento que comienza, en realidad comienza ya en el versículo 30. Conviene que Él crezca y yo disminuya, porque se está refiriendo a eso. Esta es como una explicación y una explicitación, o esa casen de mábala o cacuana. ¿Quién va el que tiene que crecer? ¿Y quién es el que tiene que disminuir? El que tiene que crecer, el que viene de lo alto. Jope, explicatan de ver 31. A mala o disminuita hina. Y ese que es del ges, de la tierra. Entonces, es interesante. Apela versículo 31, bellas en Dukuri. Juan AP 32, profundiza más todavía. Porque inde va europea. Va europea uatei lleva la importante vejina. Va europea ui o ua, es decir, el ges. Entonces, hay que tener mucha consideración. Y comparando de lo alto y de la tierra, entonces el que le tiene que dar sentido a tu vida es el sentido espiritual. Aupea entonces profundizar en el versículo 32. Entonces, ya leí en el 32 directamente. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. O debe tener sentencia. Y ahí. El que viene de lo alto da testimonio de lo que ha visto. A niña de Israel, ella estudiamos capítulo 1, del 1 al 18, el prólogo, la palabra que viene, y los suyos no lo recibieron. Habían de veromandu ayerina upea. Quiere decir que de lo alto, la esencia de lo alto, upea la llamamos bareteana y catojamuesa la lleva a tapona. Pero lastimosamente, pero dice, su testimonio nadie lo acepta, nadie lo acepta. Entonces, este versículo continúa todo este movimiento ascendente que ya comenzó anteriormente. Y así se afila el drama central de la revelación. Quien viene de lo alto ve y oye realidades que trascienden la tierra, pero su palabra no es acogida. El testimonio, el martiria que decimos nosotros, no es opinión ni deducción. ¿Verdad? Ella opinaba. El que viene de lo alto es su origen. Ya es curiñande. Muy boina, vea. El origen, la autoridad viene de lo alto, martiria. Entonces, nada, hay opinión. Nada, ella ya opina. Ya deducí. Por eso que es tan ilógico, ¿verdad? Ese de decir, yo hoy amanezco y yo creo que soy un gato, yo creo que soy un perro, yo creo que hoy soy mujer. No, la ontología. La creación viene de lo alto, queridos amigos. La creación viene de lo alto, es decir, es el sentido que nosotros verdaderamente le tenemos que dar a esa ontología, a esa esencia. Más bañante. Entonces quiere decir que aquí algo nos falla en todo caso, algo nos está fallando. Entonces, quien viene de lo alto ve y oye realidades que trascienden la tierra, pero su palabra no es acogida. El martiria no es opinión ni deducción, porque procede de la experiencia directa del Hijo del Padre, es decir, ver y oír. Evoca la profecía auténtica, pero aquí superada automáticamente. No es el profeta quien habla, sino que es el Hijo verdaderamente.
Dae cuñandente que somos limitados. Upea ya eguri diga tu ñandela abella guapuga ya ena ya la pared. No, aquí va mucho más allá, mucho más allá. Porque entendemos que es la palabra del Hijo, esa es la esencia, eso es lo espiritual, que le da sentido a lo que nosotros hacemos y decimos. Sin embargo, emerge la paradoja, la verdad plena encuentra resistencia. La verdad plena encuentra resistencia. El texto prepara el tema juánico de la incredulidad como una ceguera voluntaria, donde la luz no es rechazada por falta de evidencia, sino por cierre del corazón. Entonces esto es más lindo todavía, ¿verdad? Porque aquí hay una resistencia, y te quiere hablar de la resistencia, en todo caso, del corazón. Dae cuñandena ña entendella, anda ya ye shakwaya, por ahí dirección da para que ya da yagua. Dae colando ye shakwaya, sino que hay una resistencia, queridos amigos, del corazón. No queremos asumir, o sea, queremos ya cuarucane, ya por cualquier lado, o la dice, resistencia total a la verdad, a la ontología. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y hoy con este versículo 33. Dice directamente, aquel que acepta su testimonio, acepta que Dios es veraz. Sello y firma, ya aquel que acepta, sello y firma. O sea que, Ñandere Cobebe oye la veracidad de Dios. Qué espectacular, San Juan. Qué espectacular. Más claro que esto solo el agua. Entonces la veracidad de la presencia de un Dios que nos cambia y que nos transforma solamente lo vamos a encontrar, queridos amigos, ¿dónde? En nuestra vida, en la realidad concreta. No vamos a hablar de angelitos, no vamos a hablar de no sé qué cosa, sino que vamos a demostrarlo en la vida cotidiana. Desde un aspecto cultural antropológico, sellar algo implicaba un compromiso irreversible. Compromiso irreversible. Eso no se da marcha atrás. Y de un aspecto antropológico, el texto revela que creer no es solo comprender, sino que comprometer la identidad. Comprometer la identidad. Si nosotros comprometemos nuestra identidad, quiere decir que ya mañana de nuestro aspecto ontológico, de nuestro aspecto esencial, entonces me compromete. Es un compromiso de mi propia identidad. Va la identidad. Tu identidad quiere decir que pendere yapoa upeandeina. ¿Qué es lo que te mueve a hacer algo? Quiere decir que adentro, en tu ontología, la shea seno amonda, la shea seno sheyapu, la shea seno ayapo quebrorei, queridos amigos. Entonces quiere decir que sale de mis ideas, de mi ontos, de mi esencia, queridos amigos. Entonces la verdadera conversión es luchar para que mi esencia, mi ontos, mi forma de pensar, sea diferente para que yo también pueda actuar de una manera diferente. Porque nosotros actuamos en consecuencia de lo que pensamos, consecuencia de las ideas. Pendemandaba en otra oportunidad, y uno de los filósofos decía que lo que cambia el mundo es la guerra, lo que cambia el mundo es la economía, lo que cambia el mundo es la plata, lo que cambia el mundo es la política.
queridos amigos, otro filósofo decía, lo que cambia el mundo son las ideas. ¿Por qué, queridos amigos? ¿A cierto? Porque de acuerdo a lo que yo pienso y lo que tengo en mi ontos, en mi esencia, es como yo, por ejemplo, puedo tener mucha plata. Y esa plata, ¿cómo la voy a utilizar? ¿Cómo la voy a utilizar? Decime, ¿cómo la voy a utilizar esa plata? De acuerdo a lo que yo tengo como idea aquí. Yo esa plata puedo utilizar para comprar armamento. Yo apoyo a ¿entiendes? Yo puedo utilizar esa plata para que para corromper a cuántos políticos hay. Entonces, sí. Entonces, viste, mi idea, mi ontos, mi esencia, queridos amigos, en el fondo te está diciendo, ¿quién sos vos? Tus ideas, lo que vos pensás y cómo vos estás actuando va a ser consecuencia de tus ideas, consecuencia de las ideas. Y entonces aquí te está diciendo demasiado bien, nos compromete todo esto, el creer verdaderamente, esa idea esencial y fundamental que tenemos de Dios, que actúa en mi vida espiritual, es lo que va a comprometer mi identidad. Mavalle. Aceptar el testimonio exige coherencia. Aceptar el testimonio, es decir, el martiría, exige en mí coherencia, queridos amigos, porque yo tengo que actuar de acuerdo a lo que verdaderamente yo pienso desde mi esencia, porque si no vamos a quedar en el famoso lalaparé, porque supuestamente lo que decimos, lo que transmitimos, es como guau, lo que yo pienso, pero donde pensé, péate en la tapanana, porque tu esencia se va a ver después en tu accionar. Ese es el testimonio, por eso te habla del martiría. Martiría es esencial porque martiría quiere decir que las ideas se mueven y se realizan, pero se realiza en lo concreto. Y ese es el martiría, ese es el verdadero testimonio. El verdadero testimonio no es el qué buen testigo, qué buen testimonio, ay, cómo habla, de la pareí, ande ella, pues, el verdadero testimonio, por eso los mártires, queridos amigos, hay que hablar la pareja, eran capaces de entregar su vida, peja de cuera geía, a cuera que yo llamó. Y hasta la última consecuencia, o más, no ibe, por causa del Evangelio, por Jesucristo. Entonces exige coherencia. Por eso no todos lo viven, no todos lo hacen, queridos amigos, es difícil. El corazón, es decir, el lev que tenemos, decide si va a permanecer neutral o si va a exponerse a la verdad. Si va a permanecer neutral o si se va a exponer verdaderamente, porque eso pues te lleva y te va a exigir demasiado. Juan presenta así una antropología de la fe como acto responsable, no como refugio emocional. Tiene refugio emocional. Mucho era, nombre, lo le pido, se brimba. Emoción. Eso no es creer en Dios. Emocional. Entonces, por eso, nuestros ritos, todo eso, la gente muchas veces te pide y dice, ¿por qué? Y que ponele música, ponele esto, ponele aquello, ponele nombre. Eso es emoción. Las emociones pasan, queridos amigos. Lo que permanece es la convicción. ¿Ustedes por qué piensan que los primeros, verdad, y sobre todo los masoretas, etcétera, ellos no buscaban ninguna emoción? Al contrario, ellos sacrificaban, verdad, incluso su cuerpo, verdad, su vida, su estilo. ¿Por qué? Y porque en su accionar, queridos amigos, luchaban contra su misma ontología, su misma esencia, para vencer todo aquello que era negativo y para que puedan ponerse al servicio de la gente. No es lo que yo siento, se me viene, qué linda orquesta, hombre, esta era muy bella. Ñaña reunía, no ya lleva porque nos vamos detrás de estas cosas. Y después en el fondo, queridos hermanos, mucho ruido y pocas nueces. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Estamos con el versículo 34, porque aquel que Dios ha enviado habla las cosas de Dios y Dios le ha dado espíritu sin medida. Upealangue te teñañe monguetajina apea la centralidad con versículo de San Juan. Peñan de Yaro Cuaboa, Peñan de Yaro me añande es una fuente inagotable. Upeanda ahí entonces cupo caponcao me ende y pea llegó me ende. Eso en el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de los jueces, muchas veces nos hablaban cuando los jueces recibían en un momento específico a Oipuruay Upebe la palabra Ruaj, el Espíritu del Señor. En un cierto momento les inundaba a esos jueces que regían a su pueblo y ayudaban a liberarlo, al pueblo de la esclavitud, de la negatividad que existía en ese momento, de los enemigos. Hoy pero de una manera esporádica. Coabe San Juan de no, peñan de Yara o Uma peñan de Abuetebe, peñan de Yara o Yehucuabo 100%. La fuente es inagotable. Y entonces por eso tenemos algunas palabras clave. Primero es la palabra Shaliach. Shaliach, queridos amigos, es el enviado. Es el enviado. Shalach es caminar, ¿verdad? Entonces es el enviado. El Shaliach actúa con autoridad de quien envía. Quiere decir que nosotros somos los alter Christi. Upeare la Yareco, fuente inagotable, a 100% Yareco. La icatuan esa la ñañe nutri. Ñande upeye, entonces ñañe prende ese, ya güeruña de maena lleva, ya abastece personalmente, es apello la ñande la ñano, ñame, de la pisacuera. Porque si nosotros no nos abastecemos de Dios, da ya abastecero, na ñañe buenajero, veñan de yarañero vive, va el añande y catuta la shaliach, va el catuta ñande la ñame, va esa la catuta ñande la ñañe ñandu, como si fuese que fuésemos unos enviados por Dios. El enviado es el que tiene la autoridad del mismo que le está enviando. Peshen boua equea lleva upeango ave y andere jota serera be. Ande huereco pearera de huereco. Penden boua equerera de la hueru arena. Arecualcata. Así que 100% tenemos que saber, queridos amigos, que si miramos exegéticamente este texto, Jesús no transmite ideas propias, sino que las palabras de Dios. Pero como uva equi chupea lleva me vama chupea y chupea pean de la isla ricualcata y chupea cuera pean de la mozarambita o pean de la jecuabota lleva iña cuera ve iña ame un guajeva naco shimboralju un guajeva na y chupea cuera lleva pese hay cuame cuera. Quiere decir que Jesús no trae sus ideas propias, sino que Él está revelando al Padre, está dando a conocer las palabras de Dios. Apello la oñandica tulaña mañana de la teología. El envío, queridos amigos, garantiza la fidelidad del mensaje. El envío. Es decir, la ñandeyara tua, marangatuña nembo uno, es Él el que envía. Entonces ese me garantiza o garantiza a ese profeta que el mensaje que él trae es fiel. ¿Por qué? Porque él ha ombohuayubeina. A la ñande yara tua, a tu pa, la ombohue lleva a Jesús, el shaliach, el enviado. Entonces quiere decir que hay confianza en su palabra, porque sabemos que es Dios. Él no trae su propia idea, sino que está transmitiendo y está pasando lo que Dios quiere que se comunique a los hombres. Es una misión muy importante. Ñandeco upeara pereña y aveína, si yo que Ñandeco entonces somos también enviados, cada uno en su contexto.
Vos siendo papá, siendo mamá, siendo hijo, siendo un empresario, siendo un sacerdote, siendo un obispo, siendo el papa, entero etean, entonces ñande ñañen boúa cueve ñande yarare. Si nosotros somos cristianos auténticos y entendemos este aspecto doctrinal, entonces el Shaliach 100% alter Christi 24/7. Entonces, sentirse enviado ordena la misión. Porque si hay y por lo tanto, yo sé que lo que voy a hacer y lo que tengo que hacer es un envío de parte de Dios. Y evita así el apropiarme del protagonismo. Porque la principal, servidor en manos de Dios para transmitir el mensaje. Hay otra palabra que es la esencial, ¿verdad? Que es justamente la palabra ruaj. Ruaj es aliento, fuerza viviente, sin medida, indica plenitud permanente, no inspiración intermitente. Ruaj, que es permanente, 24/7, hoy venían de Yara, tú maranga, tú venían de Abetebe. Y por lo tanto, sin medida, implica eso, la permanencia. No es una inspiración intermitente. Poca a poca. No. Por eso que desde el aspecto teológico sabemos que esta plenitud sin medida, plenitud de la gracia de Dios, fundamenta la verdad y eficacia de la palabra de Jesús. Porque ña confiaba. Lleva como fuente inagotable. Como fuente inagotable. Dice entonces tu utan de maese, en caramatan de maese lleva. Aupea la interesante la Yeikwami. 24/7 y gato janguaisa lleva ñande yayapoupea. Y de un aspecto bien humano, queridos amigos, es decir, en el sentido antropológico, recibir el Espíritu de Dios sin medida rompe la lógica del miedo y abre a la confianza. Porque la fuente inagotable. Aquí está. Esta es la fuente que te asegura, queridos amigos. No hay un silencio de Dios, sino que hay una continua presencia inagotable del Espíritu del Señor. Espíritu sin medida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Este versículo 35. ¿Y cuáles son las enseñanzas? Por lo menos algunas enseñanzas, queridos amigos, que nos tienen que ayudar, ¿verdad?, a entender lo que Dios quiere decir. ¿No? En primer lugar, la autoridad cristiana se funda en el amor, no en la imposición. Hoy redefine liderazgo y servicio. Entonces, la autoridad cristiana, queridos amigos, peñandella huerecoaina ya es con la autoridad, y la gente. Pero va ese de la autoridad, va ese upea de la autoridad. Se funda, queridos amigos, en el amor. En el amor. Porque dijimos que todo poder, toda autoridad se te quita, queridos amigos, cuando o no estás ejerciendo ese
este poder que te da esa autoridad, porque vos no estás ejerciendo, no estás haciendo, de ella vos ponés, entonces perdés toda autoridad. Por eso decíamos que un papá pierde toda autoridad cuando es un papá borracho, un papá mundajá, un papá lo que sea, que no se preocupa de su familia. Anda ahí. Entonces pierde toda autoridad. Un segundo elemento, queridos amigos, es la entrega total del Padre al Hijo. Y eso asegura la unidad entre el querer y el obrar. Entonces, tiene que haber una entrega total. Pero la entrega total del Padre al Hijo es la única que nos va a asegurar de que existe una unidad. La palabra simbiosis, es decir, una vida única. Son dos esencias de nuestra propia existencia, pero sin embargo están en simbiosis, se unen. El valor de Dios y el valor humano. El valor de Dios que dirige mi esencia, mi ontología del aspecto humano. Recordemos lo que dice el Evangelio, la carne es débil. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Aquí están dos realidades, tiene que haber, sin embargo, una simbiosis. Hay una simbiosis. Y entonces para eso, Marta y María. María está sentada a los pies de Jesús y es la que se nutre, se fortalece para entender cómo guiar adelante el aspecto bien humano. Marta, Marta, tú te afanas en tantas cosas, y corre para ir de aquí para allá. María eligió lo esencial, lo fundamental para poder dirigir el aspecto humano. Entonces perdemos toda autoridad, queridos amigos, cuando nosotros no vivimos desde el Espíritu. ¿Por qué se ha dividido, verdad? Se suele decir iglesia, Estado, hay que dividir, no tiene nada que ver. Y hay muchos que dicen así, hay que dividir. El hombre no puede dividirse, el hombre es ciudadano del mundo y es ciudadano del cielo, queridos hermanos. El aspecto trascendental, entonces está dentro, es la simbiosis. Simbiosis quiere decir junto, sin quiere decir junto. Biología, quiere decir vida. Vida en conjunto. Nosotros vivimos en simbiosis, juntos vida. Es decir, el aspecto espiritual y el aspecto corporal. Entonces, para dirigir el ciudadano del mundo, el ciudadano de una nación, de un país, de una iglesia, de una familia, tenemos que saber que tiene que haber principios y valores que rijan esta bio. La bio tiene que ser dirigida, pero juntos, ¿entienden? Y ahí entra lo espiritual. Por eso es importante, queridos amigos, la entrega total, la relación profunda entre Dios y el hombre. Y esto es lo único que va a asegurar, la unidad. Pero unidad granítica, anda y por la unidad granítica, mientras no exista un verdadero deseo de vivir principios doctrinales que Dios nos da. Si nosotros podemos tener todo por escrito, pero ese es la bio, ese es el aspecto ya es corporal, lo escrito. Lo escrito está. El papel aguanta cualquier cosa. Oye, el papel aguanta todo, cualquier cosa. Sin embargo, lo que está escrito hay que traerlo a la bio, es decir, a la vida. Y eso solamente de una concepción de honestidad, de una concepción de una transparencia de la conciencia. O si no, querido amigo, no estamos queriendo engañar, porque a la conciencia no le engañamos, querido hermano. Ñande, ya cuando ponéis la hayan botado, se llave a nuestra propia conciencia. Parece que hayan botado esta la de conciencia peor, yande yu peor ya lleva. Algunos creen hasta su misma mentira, dicen, ¿verdad? Creen hasta su misma mentira. Creen que están haciendo bien, creen que ellos son, no sé, los dioses. No hay caso. Así que hay que pensar y hay que mirar un poco. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que reconocer a Jesús como Señor es aceptar una autoridad confiable. Reconocer a Jesús, aquí está sentado a los pies de Jesús. Cuando reconocemos al Hijo, porque a Él se le dio en sus manos, ahí está la confianza total. Ya es agüey, se lleva.
Ñande Yagüero Yada Beñande Yarareje lleva, pero ¿por qué? Y porque sabemos cómo termina Jesús. Jesús termina en la cruz. Incluso Yad y Yamim en la cruz. Cruz Urba. Quiere decir que fue una entrega total, queridos amigos. Una cuarta enseñanza es que la misión fluye de la comunión. Sin relación el poder se vacía. Fluye de la comunión porque solamente cuando nosotros estamos en comunión con todos podemos decir, aquí se necesita algo. Si uno está en comunión con los pobres, el Papa León XIV ahora últimamente decía que muchas veces muchos cristianos ricos se encierran y viven como si fuese que están en un condominio. AP condominio y para ellos allá adentro es todo lindo, todo ok, pero no son capaces de mirar, dice, lo que están fuera de su condominio. No son capaces de mirar lo que están fuera de su globo. Viven en un globo, viven en una botella. Pero ellos, dice, crean su propio condominio. ¿Ah, cierto? Entonces, para ellos todo está bien. Todo está bien. Estamos muy bien, ¿no? Aquí. Son ellos los que nos quieren ver, nuestros triunfos. Ellos son los que nos quieren ver. Todo lo que estamos haciendo. Corrupción total. Y vivimos ahí el Papa Benedicto dice, con Haití, vayan de Papa con Agüín. Sigue las mismas líneas, ¿verdad? De todo lo que ya Francisco también nos había dejado y dicho. Bueno, el poder entonces, queridos amigos, en esta condición se vacía, es decir, no tiene razón de ser. Ese no es el poder que Dios le ha dado al Hijo, porque el poder que le ha dado al Hijo es entrega total. Es justamente, decíamos hace rato, entrega total hacia la misión. Y la última enseñanza, queridos amigos, que podemos mirar de este versículo maravilloso es que en la vida diaria confiar todo en Cristo ordena decisiones y libera del control. Y claro, ordena nuestra vida. Entonces me voy a ordenar yo de acuerdo a estos principios que Dios me está diciendo. Ya llevo las pilas, dale, Señor, aquí estoy, dale. Por eso nos habla de liberación. Hay una liberación del corazón, porque desde mi conciencia estoy procurando y procuro hasta salir a flote y hacer que exista el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.